pregunta, la intención de la primera pregunta es resumir el capítulo 2 del 1 al 16, eh, de acuerdo a lo que leímos nosotros y aprendimos. Y hay tres oraciones que son sugerencias de lo que es el resumen de esa parte del capítulo 2. Puede ser la A, la B y la C. Ya el resto son algunas falsas y verdaderas y las otras son selección múltiple. Hice una combinación para hacerlo un poquito más dinámico. Recuerden, si no saben la respuesta, está bien, déjenla en blanco. Ahorita la vamos a discutir y vamos a saber la respuesta, ¿ok? Pueden marcar la pregunta para si tienen una interrogante. Ok, parece que todos terminamos. Unos 2 minutos más. Beber algo de agua. Aquí está. Pregunta 1. Escuchamos voluntario que la quiera responder. Recuerden colocar su nombre y al final la nota que tengan acá, ¿ok? La primera pregunta dice, el capítulo 2 del 1 al 16 puede resumirse con la siguiente oración. Roma tenía su parte de filósofos sofisticados que estaban convencidos de su superioridad sobre los que adoraban en los templos paganos, pero ellos mismos no tenían ninguna respuesta a los problemas reales de la vida. Esta realidad se encuentra en el primer versículo, ¿ok? Del capítulo 2. La pregunta es, ¿resume esta oración toda esa parte? No, ¿verdad? Entonces decir que esta no. Romanos 2, 1:16, describe la acusación de Dios contra todos los hipócritas, sin importar su raza o religión o cultura o credo. Eso es correcto. Porque la segunda también cae en el versículo 1 y tal vez el 2 y el 3. Los judíos se veían a sí mismos como el pueblo elegido y especial de Dios y despreciaban a todos los no judíos como perros inmundos. Y literalmente eso era como los judíos veían a los gentiles, perros inmundos. Su orgullo y arrogancia era una muestra de su propia hipocresía. Entonces, el versículo, la A y la B realmente, realmente están parte del capítulo, pero no son el resumen del capítulo. Entonces, o de esa parte que está allí. En la parte C, como señala Ima, describe la acusación de Dios contra todos los hipócritas, ¿verdad? Hay una acusación de que cumplen, dicen algo, pero no lo cumplen, tanto gentiles como judíos. Y también incluye el hecho de que Dios no hace excepción de personas, que es sin importar su raza, su religión, cultura o credo. Entonces, si no la respondieron, recuerden, no tienen punto, no la anoten. Okay, ¿quién quiere responder la pregunta 2? La pregunta 2 es la justificación, no que una persona sea justa. La justificación no hace que una persona sea justa, sino que solo declara a otra persona justa ante Dios. Y verdadero o falso, perfecto. Eso es justamente que Dios nos haya justificado, no quiere decir que nosotros seamos justos, porque somos como somos. No hace falta decirlo. Pero Dios nos declara justos, porque Él nos quiere ver justos. ¿Por qué? Porque hicimos la decisión de aceptar la mayor justicia de Dios, que es su Hijo Jesucristo. ¿Qué la pregunta 3, Ima? La justificación es una doctrina que es la base del cristianismo, que incluye el perdón de Dios a los pecadores. Falso. No. Mira bien lo que dice la oración. La justificación es una doctrina que es la base del cristianismo, ¿cierto? ¿Verdad? Que incluye el perdón de Dios a todos nosotros. ¿Verdad? Dios perdona nuestros pecados y nos declara justos. O sea, no la corrija, esa es falsa. Oh, ok. La cuarta, Eduardo. La obra que Cristo ha hecho de los creyentes tenga una expiación.
Ujú, muy bien, ¿verdad? La obra de Cristo, ¿qué hace? Mediante la expiación tenemos la expiación de los pecados, el gran regalo es una reconciliación con Dios. Wow, estar a paz con Dios es un regalo de Dios, verdadero. La quinta, Lourdes. Perfecto. Dice que Dios les confió a ellos los oráculos de la palabra de Dios. Y los oráculos es la profecía, los profetas. Y qué gran responsabilidad y qué gran privilegio, ¿no? Que Dios le haya dado y les haya confiado a ellos la palabra de Dios. Recuerden los 10 mandamientos, Dios se los entregó a Moisés y estas 10 tablas fueron escritas por el dedo de Dios. Qué bendición. Ver algo escrito por el dedo de Dios, ¿verdad? Eso es increíble. Bueno, a ellos se les dio, ¿cuántos profetas? Los mayores, los menores, o los anteriores, los posteriores. Tienen a David, que les escribió los salmos, a Abraham con su testimonio. Tienen todo un ejército de hombres de Dios, a los cuales Dios literalmente, directamente, les dio la palabra. Ellos fueron los que escucharon la voz de Dios primeramente. Es una gran ventaja y una gran bendición. Capítulo, pregunta 6, Ima. Según Romanos, ¿qué función cumple la ley? A, salvar al hombre. B, condenar a la multitud. C, dar conocimiento del pecado. D, enseñar la justicia. Yo he puesto la B. ¿Cuál? Enseñar justicia perfecta. Va más con la C, dar conocimiento del pecado. Como dice el apóstol, si la Biblia dice, no robarás, yo no sé lo que es robar, o si no te entiendes. La ley, el propósito de la ley es que tú sepas que estás pecando. Es como un documento oficial que dice, una oficialización de tu pecado y de tu rebelión. La ley dice que eres adúltero, que eres idólatra, que blasfemas el nombre de Dios, que no honras a tus padres, que codicias la casa de tu prójimo, la mujer, ¿verdad? Que da falso testimonio. La ley te dice, mira lo que estás haciendo aquí. Te da conocimiento y son 10 cosas, pero hay otras cosas que tú haces que están fuera de ellas, ¿verdad? Entonces es un conocimiento de que nosotros somos pecadores. ¿Por qué queda excluida la jactancia según Romanos 3? A, porque la fe sustituye la ley. B, porque la salvación es por fe, no por obras. C, porque la ley lo prohíbe. D, porque nadie tiene motivos para hablar. La B, porque la salvación es por fe, no por obras. Porque por gracia soy salvo, ¿verdad? Mediante la fe. Y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe, para que no se jacte. Dios conoce el corazón del hombre. Tú haces algo bueno y tú quieres que te aplaudan. Y aún si eres cristiano. Lo muy poquito que quieres, entonces, hay quien dice algo. Imagínense que te ganes la salvación. Entonces, no, Dios conoce el corazón humano y dice, no, aquí ustedes, la obra de ustedes no vale. Aquí la jactancia no vale. De hecho, en Apocalipsis dice que los que recibieron coronas las tiraron al suelo, a los pies del Cordero, porque el único digno de gloria y de alabanza es el Señor. En el cielo no hay jactancia. En el cielo hay gloria a Dios. Y en nuestra vida también debiera ser así. La 8 ¿y más? Perdón, Lourdes. Sí. La fidelidad de Dios se manifiesta cuando el hombre muestra un buen comportamiento y obediencia a los mandatos divinos. Ok. ¿Tú qué crees, Gilma? Yo creo que es falso. Falso. Correcto, es falso. Esa la hice a propósito, la endulcé para que tuviera algo de complicación. Son dos verdades, pero juntas no van, ¿cierto? La fidelidad de Dios se manifiesta, eso es. Y se va a manifestar dependiendo de lo que el hombre haga o no, o el hombre no haga. Miren cómo el hombre se comportó.
durante los 2000 años antes de Cristo. Cómo el pueblo de Israel, desobediencia tras desobediencia, finalmente ya ellos obligaron a Dios a que Dios los castigara. Dios no quería la deportación de Israel. Dios no quería la deportación de Judá. No la quería. Pero esta gente, y usted lee en Reyes, el libro de Reyes, capítulo 1, Reyes, el libro de Reyes, el libro de Crónicas, y nos vemos que esta gente simplemente no atendía a Dios. Ellos fueron infieles. Sin embargo, Dios en su amor, ¿verdad? Los disciplinó con la deportación. Pero la fidelidad de Dios es que aún envió a su Hijo Jesucristo. Dios es fiel, queriendo decir que Él cumple su promesa, que Él cumple su compromiso. Y eso es lo que significa ser fiel, ¿no? Si tú tienes un compromiso y tú lo cumples, tú eres fiel. Si su trabajo comienza a las 8 de la mañana y usted está allí a las 8 de la mañana, usted está siendo fiel. Si usted le dice a su esposa, mañana me comprometo a hacer esto, y lo hace, usted está siendo fiel. Si su trabajo es hacer lo que tiene que hacer y en lugar usted está haciendo otra cosa, descansando, sentado, viendo el celular, usted está siendo infiel. El hombre es infiel. Los israelitas fueron infieles con Dios. Dios les dio los profetas, Dios les dio milagros, Dios les dio la experiencia del Sinaí. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron cuando Moisés se fue a buscar los 10 mandamientos allá al monte Sinaí? 40 días estuvo él allí. Hicieron una party con vacas de oro, lujuria, festividad, idolatría, hasta el punto que llevaron hasta a Aarón a hacer que le fundiera el becerro de oro. Esa es la infidelidad del hombre. Pero Dios permanece fiel. Entonces, esta pregunta dice, la fidelidad de Dios se manifiesta cuando el hombre muestra un buen comportamiento. Créanme que si fuese así, nosotros no estuviésemos aquí. Porque nosotros básicamente nunca nos portamos bien. ¿Verdad? Pero entonces Dios continúa fiel. En nuestra vida cristiana, ¿cuántas veces has sido tú infiel a Dios? Una pregunta de reflexión. Y sin embargo, ¿verdad? Dios permanece fiel ahí contigo, bendiciéndote, dándote la gracia, dándote la salvación, dándote la palabra de Dios. También, porque Él es fiel a su palabra. Él dice una promesa que te va a disciplinar. Nadie habla de esa promesa, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado a algún hermano que diga, yo me sostengo en la promesa de que Dios me va a disciplinar? Pero es una promesa que dice que Dios el que ama disciplina. No es la mejor promesa, pero es una promesa. Y Él va a ser fiel cuando nosotros estamos en ese camino. Ima, te toca a ti, ¿no? Ya que la injusticia del hombre hace resaltar la justicia de Dios, realmente no hay razón para que el castigo tenga una base para esto, verdadero. Okay, la última parte para yo creo que está de más, perdónenme, la redacción está un poco deficiente. Ok, ¿qué está diciendo esto? Mire lo que dice. Ya que la injusticia del hombre, está en el versículo creo que 4 o 5, hace resaltar la justicia de Dios. Es decir, el hombre pecador hace que la justicia de Dios prevalezca, ¿no? Realmente no hay razón para que el castigo tenga una base para este. Es decir, ya que, como le estaban diciendo a Pablo le estaban diciendo, Pablo, si nuestros pecados resaltan la justicia de Dios, entonces vamos a seguir haciendo a Dios justo y sigamos pecando, ¿no? Y realmente Dios no tiene mucha base para castigarnos, porque estamos resaltando su justicia. Ese era el argumento que le estaban dando a algunos, entonces es falso, ¿no? Exacto. Que dentro de un comentario que estaba leyendo, dice que una de las suposiciones más atrevidas y reverentes que esta gente pudo haber llegado, utilizando su pecado, justificando su pecado ante Dios. Realmente no hay el menor conocimiento de arrepentimiento para ellos. Ellos no quieren arrepentirse. En lugar de ver que la justicia de Dios te lleva a ti el arrepentimiento, lo que ellos dicen, no. Aquí nosotros estamos bien, porque estamos resaltando la justicia de Dios. Una
teología completamente pervertida, tergiversada, desviada, torcida. ¿Quién puede llegar a pensar eso? Judíos que no quieren aceptar la gracia de Dios. Y lo último, La ley es invalidada por la fe, ya que la salvación es por gracia y no por obras de la ley. Falso, porque la fe no invalida la ley. ahí mismo en el capítulo 3 nos dice que la ley no invalida, sino que complementa. La fe complementa la ley. ¿Por qué? Porque la ley, recordemos cuál es el propósito, ¿no? Decir que eres pecador. Entonces la ley va con el evangelio. La ley le dice a todo el mundo, aquí todo el mundo es pecador, porque nadie puede cumplir la ley. Y es lo que dice el apóstol. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y es interesante ver cómo Dios, a través del apóstol Pablo, y escúchenme esto lo que quiero decir, no se reserva un ápice para señalar el pecado del hombre. Y eso es el evangelio. El evangelio no da, no obvia, no omite el pecado del hombre. Tenemos 3 capítulos donde el apóstol Pablo en su evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, le hace ver a judíos, a no judíos, la severidad de su pecado. Ya sea porque no le dieron gloria a Dios, ya sea porque no tuvieron a Dios en cuenta, ya sea porque su endurecido corazón los lleva a acumular juicio. Y vemos la descripción que hace al final del capítulo 3, vemos, lo vamos a ver más adelante, cómo la descripción del pecado del hombre es puesta con la escritura misma. Recordemos primero, lo hizo con los gentiles, ¿verdad? Que se olvidaron del Creador, que cayeron en inmoralidad, todo ese tipo de cosas. A los judíos los llamó hipócritas, que no hacían lo que cumplía. Y finalmente, ahorita en el capítulo 3, o sea, hay una exposición completa de que el hombre es pecador. Un evangelio que no predica pecado del hombre es un evangelio incompleto. ¿Por qué? Porque el evangelio es hacer ver al hombre su pecado y luego ¿qué? Ofrecerle la gracia que es en Cristo Jesús. Porque el hombre no va a necesitar gracia si no se entiende pecador. Si yo te digo, no, está bien que tú seas bueno, que hagas buenas obras, tú realmente eres una persona moral y decente. ¿Qué le estoy diciendo? Que tú no necesitas la cruz de Cristo. Es lo que se dice muchas veces. Uh-huh. Yo, por lo que escucho por las personas normalmente, también no con lo buena que es, porque no ha hecho nunca una verdad a nadie. Yo escucho mucho de esas cosas, que luego cuando estuve en la Biblia te das cuenta de que si no hay nadie es perfecto, que somos pecadores, nadie podemos decir que aquella persona es buena, podemos decir, pues mira, no está mal, o podemos decir, yo qué sé, pero realmente no somos pecadores. Claro. Y hoy, lamentablemente, hay un evangelio que es un evangelio light, que no llama al pecado pecado, lo llama errores y no quieren confrontar a las personas porque quieren ser populares. Déjame decirte algo, cuando tú prediques el evangelio, no es para que te hagas popular, no es para que te aplaudan, es para que digas la verdad. Yo recuerdo estando en la universidad, en una ocasión, siempre tengo la intención de compartir el evangelio y había una muchacha que era bastante amiga mía y ya el Señor me estaba diciendo, pero ella es muy buena amiga tuya, pero no les he hablado del evangelio. Y yo, ok, Señor, yo le voy a hablar del evangelio. Entonces yo le dije, Jenny, ¿podríamos tener un tiempo para conversar? Y sí, sí, mañana después del almuerzo conversamos. Bueno, yo oré por ella y yo recuerdo que comencé a hablarle del evangelio, del amor de Dios. Y ella se detuvo, me miró y me dijo, ¿qué haces, Martín? Y yo te estoy hablando del evangelio de Cristo. Entonces me dijo, no me hables de esa estupidez.
Bueno, yo me quedé callado, me quedé frío porque no esperaba esa respuesta de ella, muy buena amiga mía, pero no quería nada con Dios. Cuando tú le hablas el evangelio a las personas, no es para hacerte popular, no te va a hacer popular. Yo mantuve mi actitud de amor hacia ella, yo creo que eso fue un don de Dios que me dio, porque si ahorita me dicen eso, yo ignoro a la persona y ya no le hablo más, literalmente. Pero en ese entonces yo la estimaba bastante y normal. Yo la dejé y recuerdo que como unos 7, 8 meses después, tal vez un año después, estaba yo en una clase y llegó ella llorando. Me llegó llorando, porque éramos buenos amigos. Y me dice, Martín, yo sé qué pasó. He aceptado a Cristo. Yo, oye, qué bonito. Y ahorita es una muchacha cristiana que ha servido al Señor por mucho tiempo. Está casada con un pastor. Entonces, lo que quiero decir es que a veces no es para hacernos popular predicar el Evangelio. El Evangelio no te va a hacer popular. El Evangelio te va a hacer como Cristo. Y Cristo era popular porque lo conocían, no porque lo aceptaban. ¿Ok? Bueno, y ya para finalizar esta parte introductoria del examen, ya esto lo hablamos a las 10, perfecto. Entonces, colóquense el nombre, por favor, la nota. No tengan pena si sacaron 5, 4. Bien, vamos a hacer una actividad ahorita que en lugar de yo estar hablando, podemos eh, aprender de estos conceptos que están aquí en el capítulo 3 de... Vamos a mandarle estos dos a Alexandra y a Sandra. Envíaselos para que no se retrasen y lo puedan hacer, dígale que de manera personal. Bueno, esto sí es un poco en grupo, si la quieren hacer individual, bueno, sí, háganlo individual porque también va a llevar nota. Al final ustedes colocan la nota. La idea cuál es, tenemos las cajitas, da una definición. Y en la última caja, a la derecha, en el fondo a la derecha, está el concepto o está la palabra. Y en las cajitas está el concepto. Entonces ustedes van en el fondo, por ejemplo, a, venga aquí, le corresponde alguna de estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces colocan a le corresponde, qué sé yo, ejemplo, 6. Entonces colocan aquí A6. ¿Sí lo entendemos, no? Sí. Okay. Esto para hacerlo un poco más dinámico y que ustedes también participen en la investigación de la... Estos son conceptos que están aquí en el capítulo 3 y algunos están en el 1 y el 2. No es nada nuevo. Si leímos capítulo 3, tenemos un concepto más o menos de lo que se nos está hablando. Ya. No, tiene un minuto más. No le entiendo. Oh, ok, bueno, entonces vamos a ayudar a... Ok, bueno, vamos a poner entonces atención. A ver, ¿quién tiene para la A? A ver. Expiación. No, y más. ¿Qué tú pusiste? ¿No? El inmerso favor de Dios. El inmerecido favor de Dios. Esto es gracia. No la corrigen, pues allí la colocan como su... ¿verdad? Porque la gracia que es que Dios nos da algo a nosotros inmerecido. Entonces la gracia. La primera es la... ¿tienen un lápiz ahí para yo escribir? Lo escrito yo. Muy bien. ¿te quiere un bolígrafo? No, pero usted la tiene. Está bien. Para yo chatarlo aquí también, para no confundirme después. Entonces la A es la 5. Gracias. Ok, muy bien. La B. ¿Quién la lee? La B le puse que era 4, justificación. Vamos a leer el concepto de justificación. El acto de ser declarado justo. La justificación, ¿verdad? Es el acto de ser declarado justo. Es un término legal que usa Pablo para describir la transacción espiritual por medio de la cual Dios, el juez, declara aceptos delante de él aquellos que confían en Cristo
y en lo que hizo por ellos en la cruz. Tal veredicto es posible solo porque Cristo ha pagado todas las demandas de la ley contra los pecadores. La ley demanda castigo para el que no la cumpla, pero en un acto de gracia y de amor, Dios nos declara ya sin falta, sin culpa, ¿verdad? Como dice Romanos 5, más adelante lo vamos a ver, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la B, dijimos que era 4. ¿Quién se atreve a la C? Ok, la está un poquito complicada, pero la satisfacción de la santa ira de Dios contra el pecado. Aquí la clave es la satisfacción de la santa ira de Dios contra el pecado. Cuando se traía algo para satisfacer la ira de alguien, Jesucristo se presentó para satisfacer la ira de Dios, es, eso es, ¿verdad? Los panes propiciatorios eran algo para satisfacer, para agradar a aquel contra el cual tú habías pecado. Entonces, la C es propiciación, sería la 3, que coincide, ¿no? La C con la 3. Ok, la D. La D es el acto de liberar a alguien para pagar un precio. Cuando tú liberas a alguien, ¿qué estás haciendo? Lo estás. No. Salvación, ¿verdad? El acto de liberar a alguien por pagar un precio. Pablo usa este término económico en un sentido teológico para describir cómo Cristo pagó el castigo. Exacto, la 6, la D es la 6. El nivel de pureza de Dios o la veracidad y fidelidad propia de Dios. Eso es. Ya la gracia la pusimos, recuerden. Justicia, ¿verdad? La justicia de Dios. Y aquí la clave es que mire lo que dice. La E. La E7. ¿Verdad? Veracidad y fidelidad propia de Dios. Aquí, en la última parte está la clave, sino que Él nos otorga su perfecta pureza. Es decir, Dios nos otorga su justicia. ¿Okay? Ahí está entonces la E es la 7. La F. La E es la 7. Sí. La F, yo puse que era redención. La F, correcto. Redención. La F es la 2, redención. Y la G, en términos bíblicos, se refiere al acto mediante el cual se elimina o cubre el pecado, permitiendo la reconciliación entre Dios y la humanidad. En el Antiguo Testamento se realizaba a través de sacrificios de animales. La última que queda, ¿no? Expiación, que es la una. Ah, bueno, está bien, respondimos dos. Ok, no importa. Anoten las que fallaron, si fallaron dos, no importa. Son 7, ponen 5, tu nombre y la nota. ¿Ok? Y sumen puntos, no importa. Sí, sí, bueno, lo que... Perfecto, ahora continuamos con la dinámica de grupo. Si quieren tomarse una pequeña pausa para tomarse un café, tomar agua, comerse una dona o lo que quieran, o seguimos derecho para ya terminar con esta última parte, que es como vemos tres, yo la había pensado en grupo, pero la vamos a hacer individual. Pero también si pueden, si tienen alguna duda, quieren comentar entre ustedes, eso lo pueden hacer también. Con la respuesta ya dada, esto de último que nos ha dado el último, nos ha dado
Oh, lo siento. Bueno, hágalo en su tiempo. Ajá. Hágalo en su tiempo. Cuando la idea es aprender los conceptos. La próxima vez lo voy a hacer más detallito, más corto. Por ejemplo, lo voy a hacer. No. Está bien. En realidad las cosas no son tan difíciles. Lo que pasa es que yo no lo he captado. Ah, ok. Está bien. Bueno, esta es la última, este es el corazón de la lección, esta parte que vamos a hacer. Aquí es donde vamos a sacar el corazón de lo que dice el capítulo 3. Entonces, ahí sí tiene que dedicarse un poco. Este no es examen, esto es trabajo en grupo, lo pueden hacer los tres juntos, a cada uno le voy a dar una parte, si tienen una pregunta. Ima, aquí tienes lo tuyo, quieren tomarse una pequeña pausa, y le mandamos esto también a Sandra y a Alexandra para que en su tiempo libre ellas lo puedan participar. Bueno, la idea aquí, como hicimos la vez pasada, ¿no? Recuerden que cada sección, el capítulo tiene básicamente 4 partes. Entonces voy a darle a Eduardo para que Eduardo cubra la parte del versículo del 1 al 8, en el cual el pueblo judío y la fidelidad de Dios, él nos va a dar una conclusión de esta parte. Recuerden, vamos a rellenar los espacios de acuerdo al versículo bíblico. Y recuerden, importante, vamos a sacar una conclusión de esa parte. Yo quiero que me saquen una conclusión de lo que el pueblo judío es y la fidelidad de Dios. Una pequeña oración, una pequeña conclusión que ustedes pueden tener. La primera parte se la damos a Eduardo, del 3, 1 al 8. A Ima, vamos a darte del 9 al 20. Todo bajo pecado, no está tan complicada. Bueno, sí, realmente son 5 partes. Y a Lourdes le vamos a dar del 21 al 26. Y concluimos todos en grupo el 27 al 31, que son las conclusiones. ¿Ok? Entonces ya ustedes saben la dinámica. Tomen la Biblia, tienen que hacerlo con la Biblia porque tienen que leer el versículo bíblico y van a rellenar el espacio en blanco. Y importante, repito, me dan una conclusión de la parte de la cual ustedes están trabajando. Entonces, bien, Lourdes, recuerda, del 21 al 26, Romanos 3. Habrá que Lourdes no estuvo la semana pasada, pero básicamente lo que hicimos fue eso. Lo hicimos en grupo, pero exacto, te lo dice. El versículo bíblico te lo dice, si lo leen. Ima, tú del 9 al 20, todo bajo pecado. Y Eduardo, del 1 al 8, el pueblo judío y la fidelidad de Dios. Y ya concluimos con las conclusiones, las podemos hacer nosotros, del 27 al 31. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, si tienen alguna observación, por favor háganlo.
pensaste en esa expresión que concluye todo? Bueno, ya Ima terminó. Muy bien. Sí, ahora cuando le toque. Eduardo, ¿estamos listos? Sí. Perfecto. Bueno, muchachos, la idea, como les había dicho, era... denme un segundo. Sí, bueno, la diapositiva la continuamos. Continuamos entonces comenzamos con Eduardo. La parte de Romanos 3 del 1 al 8 es el pueblo judío y la fidelidad de Dios. Del 1 al 2, Pablo responde a la pregunta: ¿qué ventaja tiene el juicio? La mayor ventaja es haber recibido la palabra de Dios. Como habíamos comentado anteriormente, esta es una ventaja que los judíos como nación tienen ante el resto de los gentiles. Y recuerden que la ventaja o el privilegio también involucra una responsabilidad, ¿cierto? Entonces a los judíos se les dio la ventaja de recibir la palabra, pero ese privilegio está incluido una responsabilidad que lamentablemente ellos la cumplieron o no la cumplieron. No la cumplieron, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la segunda parte? Eduardo, del 3 al 4. Aunque algunos fueron incrédulos, Dios permanece fiel. Pablo cita en el Salmo 51 para decir que Dios siempre es veraz. Es veraz, es correcto. Del 3 al 4 habla sobre, Eduardo coloca incredulidad, de hecho eso es un debate entre los traductores, no saben si se refiere a creer o fidelidad. El autor que yo estoy hablando o que estoy utilizando, bueno, estoy usando dos autores, Caravaggio y Herniken, son dos comentaristas que me parecían bastante centrados y muy al punto y bastante informativo. Después les doy el nombre para que ustedes lo puedan leer también. Dice va con infidelidad. ¿Por qué? Porque está hablando de la fidelidad de Dios. Ahora, cuando nos vamos al griego de ser fiel es, como lo conversamos anteriormente, es cumplir con tu palabra. Y es lo que Dios hace. Dios cumple con su palabra y Dios cumple con su responsabilidad. Los judíos se les dio la ventaja de recibir la palabra de Dios. ¿Y cuál era el trabajo de ellos? El trabajo de ellos era enseñar a las naciones, ¿verdad? La palabra de Dios. Jesucristo dijo, ustedes han hecho de mi casa, ¿verdad? Casa de ladrones, casa que no es para oración, es casa de oración para las naciones. O sea que el templo era para las naciones, el templo no era para los judíos solamente. Igualmente la ley. La ley fue administrada por Dios, por ángeles, a los judíos para que ellos conquistaran pueblos y le enseñaran a la gente la ley. Pero ellos no lo hicieron. Entonces ellos permanecieron infiel, pero Dios permaneció fiel. La otra parte, Eduardo. 5 a 8. Yo tiene que no saber, yo pues se hace la idea de que si mi justicia resalta la justicia de Dios, entonces no debería ser juzgado. Y aquí no importa. Bueno, se indica, ¿verdad? Que la idea de que si mi injusticia, ¿verdad? Si mi injusticia resalta la justicia de Dios, entonces no debería ser juzgado. ¿Cierto? Que fue lo que comentamos en una de las preguntas. ¿Cómo es posible que si mi injusticia alaba a Dios en su justicia, ¿por qué me va a juzgar Dios? No hay razón. Pero como les había comentado, esa es un pensar que no busca acomodarse a la demanda de justicia de Dios, sino la justificación de tu pecado. Esta gente realmente recibiendo la enseñanza que Pablo le estaba dando, ellos no dicen sí somos pecadores y necesitamos de Dios. Recuerden que posiblemente los romanos ya habían leído, y los romanos judíos ya habrían leído la carta a los Gálatas. Y la carta a los Gálatas es una de las primeras cartas que se escribieron. Y en la carta a los Gálatas, el apóstol dice prácticamente lo que estamos nosotros estudiando, que la ley nos salva, que es por gracia, que la circuncisión no te va a llevar a nada, que el hombre es pecador, entonces, y que es por gracia. Entonces, la gente que estaba en Roma, algunos, no todos, estaban diciendo, Pablo, si tú estás enseñando que es gracia,
Si tú estás enseñando que mi justicia, que mi injusticia es mi justicia, glorifica a Dios, ¿cuál es el problema? Yo no tengo derecho a ser juzgado. Dios está excediendo, están acusando a Dios. Y si ustedes leen el versículo, Eduardo, si podrías leerlo, por favor, del 3 del 5 al 8, lo que dice el versículo. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios al mundo para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador, ¿y por qué no decir, cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirmo que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Hay una cantidad de cosas que esta gente está acusando a Dios y a Pablo. Estos judíos están diciendo, primero, Dios es injusto porque nos está juzgando a nosotros, siendo que nuestro pecado resalta su justicia. Le están afrentando a Dios. Se están levantando en lugar de venir al arrepentimiento, en lugar de decir, sí, somos pecadores, sí, hemos pecado contra Dios. ¿Qué tratan de hacer ellos? Justifican su pecado. Hoy por hoy hay un grupo que no solamente lo justifica, sino que lo celebra y se enorgullece de su pecado. El orgullo, y ustedes saben, esta gente no tiene remordimiento. Esta gente es increíble las justificaciones que dan de su pecado según la Biblia. Estoy hablando de la LGTB. Esta gente, sí, sí. Sí. Y recientemente vi un video de una muchacha que les está diciendo Romanos 1. Recuerdan que Romanos 1 dice que los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron. Ellos dicen que eso no se refiere a eso, se refiere a otras cosas. Entonces, esta gente, en lugar de aceptar, sí, hemos pecado contra Dios, vamos a arrepentirnos, justifican su maldad. No es nuevo, los judíos estaban justificando la maldad. Y miren lo que estaban acusando a Pablo. Según ellos habían leído Gálatas, y Gálatas habla de la gracia de Dios. Y esta gente dice, Pablo, si la gracia, entonces vamos a pecar más para que haya más gracia. Miren la lógica irreverente, pecadora, un corazón ya, yo creo que está podrido. Porque si tú no tienes el menor llamado de Dios a tu conciencia de que eres pecador, ya tú estás perdido. Más adelante utiliza la palabra inútil. Lo vamos a ver, creo que cuando te toque a ti, o a ti, creo que vamos a ver. Entonces Pablo llama esa idea, ¿qué sería ahí? ¿En dónde? Pablo llama idea o irreverente y pecaminosa. Irreverente. Porque aún a Pablo lo están acusando de que, Pablo, si nos predicas gracia, hay irreverente, sí, irreverente y pecaminosa. ¿Por qué? Porque le están diciendo que en lugar de la gracia acercarse a Dios, ellos se están acercando más a su pecado. ¿Qué alejado está el hombre de Dios? Que ni aún escuchando la gracia salvadora se arrepienten. Por eso la primera parte es el pueblo judío y la fidelidad de Dios. Eduardo, ¿alguna conclusión sobre esta sección? Bueno, que aún no depende de nosotros, sino de la justicia de Dios. Porque puedo ser judío, incrédulo, puedo basar en mi propia justicia, pero de todo esto no tiene valor si no estamos dentro de la justicia de Dios. Sí, el punto clave es que el pecado del hombre es enfrentado contra la justicia de Dios. Y es el hombre quien últimamente decide qué va a hacer. Estos judíos se estaban escudando en sus razonamientos y estaban contradiciendo, estaban contrariando la palabra de Dios. No estaban llegando al arrepentimiento. Ima, la segunda parte, todos bajo pecado. Todos somos gentiles, están usando el pecado de él, a él lo
¿verdad? Todos somos pecadores, están bajo, no, perdón, todos, gentiles y judíos, están bajo el pecado, el poder del pecado, bajo el poder, yugo, poder, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 9, Ima? El versículo 9 nos lo responde. Somos nuestros mejores. ¿Qué pues? ¿Somos nuestros mejores que somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que están bajo el pecado, como está escrito. Exacto, están bajo el poder, el yugo del pecado. El 3 del 10 al 18, ¿qué dice? Pablo reúne una cadena de filas en la ciudad. No es justo ni aún uno. Nadie busca a Dios por sí mismo. Sus comportamientos y obras son corruptas. No tienen temor a Dios por sus ojos. No hay temor de Dios en sus ojos. O en sus corazones, ¿no? Entonces no hay justo ni aun uno. Nadie busca a Dios por sí mismo. El hombre, yo creo que eso es el mensaje del Evangelio, donde Dios vino a buscar al hombre. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. El hombre no busca a Dios y si lo hace, no está capacitado para hacerlo porque va a buscar su propio camino, su propia manera y se va a perder. Jesucristo vino mostrando el camino, mostrando la verdad para llegar al Padre. Nuestra tarea entonces es ir y llamar a las personas, continuar la búsqueda de Dios. Cuando tú, eso, cuando tú evangelizas, tú estás haciendo una extensión del amor de Dios para llegar a las personas. Entonces sí, hay que seguir buscando a las personas para que vengan al Evangelio. A tu familia, a tus amigos. Cuando tú les das un tratado, cuando tú le preguntas si puedes orar por algo, si hay algún enfermo, si los invitas a la iglesia, si los invitas al estudio bíblico de Romanos. Tenemos que tenemos que ser esa mano de Dios extendida. De hecho, Jesucristo, ¿qué nos dice? Ir por todo el mundo y predicar. Es en búsqueda, porque ¿saben qué? El hombre no va a venir a la iglesia. No van a venir. Aquí en Puerto Real, ¿cuántos habitantes hay? ¿30,000? 40,000. ¿Y cuántas personas nos reunimos aquí los domingos? Ajá, sí, ¿verdad? Para que usted vea. Ok. Bien, lo que... Perfecto. Lo que quiero decir es, ¿cuántas personas nos reunimos aquí el domingo? Máximo unas 30, más 25, 30. En un buen domingo unas 40. Y hay 30,000 personas, hay 40,000 personas aquí en Puerto Real. Estas personas no van a venir a la iglesia. Hoy hay una iglesia, vamos a visitarla. De su corazón no va a salir. Porque ellos no buscan a Dios, ellos no quieren a Dios. Pero bueno, eso lo sabemos nosotros. ¿Qué debemos nosotros hacer? ¿O qué debemos hacer nosotros? Invitarlos para que vengan y escuchen el mensaje. Y cuando hacemos eso, estamos siendo esa parte de Dios que busca a la persona, que tenga ese encuentro con Él. Esto es por dar un ejemplo. Hay ciudades que son mucho más grandes, que llegan al 1,000,000 de personas. Y vemos que las iglesias no llegan a 50, 70 personas. Entonces, nuestro trabajo pues es buscar. Ima, ¿en qué quedaste tú? Que nadie busca a Dios por sí mismo. Entonces, nosotros que ya buscamos a Dios, que si lo encontramos, mira, toma un tratado. ¿Tienes una Biblia? ¿Sabes qué? Los domingos nos reunimos a las 11:30. Vente. A lo mejor la persona viene. Tenemos que hacer la extensión, la invitación, porque si no, no vamos a ser como los israelitas, ¿no? Que no fueron fieles a su tarea.
Los israelitas debieron haber conquistado toda Canaán, toda Irak, y haberles enseñado la ley a esa gente. Hicieron todo lo contrario. Ellos aprendieron las maneras idólatras de los filisteos, de los cananeos. Fueron infieles a Dios. Nosotros no. Nosotros vamos a ser fieles. En lo poquito, la extensión que Dios nos ha dado, seamos fieles, ¿verdad? De llevar la tarea. A una persona a la semana. Yo tengo una familia muy grande. Uh-huh. Nosotros hemos sido dos hermanos. Yo tuve la... No voy a meter mucho más, pero recuerdo que todos mis hermanos fueron mezclados, estuvieron juntos porque, pues yo pienso, luego yo fui a visitar a mi hermano que estaba en un centro evangélico, siendo una iglesia evangélica, y había un pastor que predicaba el evangelio, y cuando llegué yo allí con mi hermana, yo recuerdo que llegué y entré, escuché, y salí de allí, y luego fui otra vez y entré también y escuché. Me imaginaba yo que todos mis hermanos y familia habían hecho lo mismo. Sí. Pero resulta que exceptuando el cual lo conoce, sabe que mi hermana Mercedes creyó en el Señor y fue siguió yendo a los cultos. Mientras que yo no. Yo al principio entré y lo escuché, pero no desde el principio, pero el Señor fue trabajando en mi vida y hasta que llegó el momento de mi conversión. Pero el resto de mi familia Sí, hay que seguir. no solamente no han creído, sino que yo he tenido problemas y mi hermana Mercedes también. Sí. Tenemos problemas con ellos, Claro. a consecuencia de eso. Lo importante es nosotros no bajemos la guardia y oremos por ese hermano, por ese papá, por esa mamá, por ese tío, ese primo, esa hermana, que algún día ellos van a llegar al Señor. Ima, ¿cuál sería el versículo o la conclusión que darías tú de esta sección? 19:20. Oh, perdón. Sí, 19:20. La ley hace evidente. Ok, vamos a leerlo, el 19:20. La ley hace evidente. Pero no sabemos que todo lo que la ley dice. Lo dice a quienes están bajo la ley, para que toda boca se cierre, todo el mundo, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces la ley hace evidente, ¿verdad? El pecado, pero no puede salvar. ¿Ok? La ley cierra ¿qué? Toda boca. Toda boca. A la gente le gusta hablar mucho, les gusta justificarse mucho. La gente saca filosofía. Usted lee los estoicos, qué cosa más bonita, la filosofía de los estoicos. Casi muy parecida a la cristiana, pero una filosofía hueca, que no lleva ni trae vida. La filosofía actual de la gente, los postmodernistas, que para eliminar todo esto que nosotros estamos haciendo, ¿sabe qué dicen? Que no hay pecado, que tu realidad es tu realidad y tú la vives conforme a tus términos y nadie tiene derecho a juzgarte. Quitan a Dios de juez, quitan a Dios de salvador, pero ¿sabe qué hace la ley? Les dice que se callen, que todos son pecadores y que necesitan salvación. Ahora sí, Dima, ¿cuál sería ese versículo que te gustó? Solamente un comentario. Del 21 al 26. Nos rellenas la... Ahora se revela la justicia aparte de las obras de la ley, pero anunciada por la ley y por los profetas. Sí, en la escritura o los profetas. Esta justicia se recibe por todos por igual, para todos por igual. Amén. Declaración universal. Todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención en Cristo. Muy bien. Amén. Así es. Jesucristo es presentado
de ser justo. Perfecto. Y esa expresión que concluye todo. Pues yo no me comí mucho poco porque la El verdad. 26. ¿Qué? Oh, perdón, sí, el 26. Ah, el 26. Dios es justo y justifica al que tiene, y justifica al que tiene fe en Jesús. En Jesús. Amén. ¿Y cuál es esa expresión que nos va a compartir? Yo encuentro algo que no es mío, que es de Dios. Amén. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que crea sea salvo y tenga vida eterna. Amén. Concluir con la palabra de Dios es lo mejor que podemos hacer también. Ima, ya tenemos tiempo para pasar a las conclusiones. Bien, entonces esta parte, la última parte, es la introducción y es la primera vez que el apóstol Pablo habla de la justificación, que es otorgada voluntariamente por Dios, por gracia de su corazón, no mediante la ley, sino mediante la fe, para aquel que cree en Jesucristo. Yo creo que reflexionemos nosotros en lo que es creer, porque hay mucha gente afuera que dice yo creo en Dios. Voy a poner brevemente el ejemplo de los musulmanes. Usted le pregunta a un musulmán si cree en Jesús y él dice, sí, yo creo en Jesús. Y van un poquito más allá y dicen, Jesús era palestino. Eso te lo dicen. Pero la diferencia del creer de ellos es que ellos creen a su manera. Ellos creen que Jesucristo fue un maestro, que fue un profeta, pero no hijo de Dios. No, no, él no es hijo de Dios. Y donde usted le dice que Jesucristo es Dios, ya sacan la espada. Son capaces de degollarte por semejante verdad. Entonces, ¿creen los musulmanes realmente en Jesús? Eso no es creer, ¿verdad? Porque Jesucristo dice, el que cree en mí, según la escritura. No es el que cree en Jesucristo conforme a una tradición, que también me los encuentro. Ave María Purísima, Jesús. Yo me confieso ante la figura de Jesús. Eso es creer. A otras personas dicen que Jesús fue un milagrero. Hay otras personas que dicen que sí, que fue un influenciador en términos sociales, psicológicos. Están creyendo en Jesús como el Hijo de Dios, como un revolucionario también, que revolucionó las ideas de la religión. Creen en Jesús los católicos cuando dicen, hasta hace 2 semanas lo decían, que tenía un corredentor, María. Ellos, hasta hace 2 semanas ya no, ¿verdad? No puedo evitarlo. Es algo que porque la hermana de mi madre Mercedes era gemela. Ajá. Y una era Angélica es la otra. Y realmente es un problema. Sí. En ese sentido. Entonces, por ejemplo, creen los católicos en Jesucristo cuando dice que necesitan obra para la salvación, dejando la cruz e invalidando la cruz de Cristo. No están creyendo conforme a la Escritura. Están creyendo conforme a un patrón de una asamblea, de un concilio, de un papado que está alejado de la palabra de Dios. Ustedes no creen en Cristo. Entonces, Cristo hay que creerlo como lo presenta Dios. ¿Cómo lo presenta? Dice el versículo, Lourdes, el versículo 26. El 25 y el 26. Mire cómo presenta Dios a Jesucristo. Y este es el Jesucristo en el que nosotros debemos creer. El 25 y el 26, Lourdes. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, en de que él sea el justo. Aleluya. Al Aleluya. de la derecha. Eso es Jesús, propiciación, expiación, su sangre en el Calvario, único y absoluto Salvador y Redentor del que tiene fe en él. Este es el Cristo que predicamos, en el que creemos,
que no es el Cristo del mundo. Ima, ahora sí. Que Dios tiene un conocimiento de todos tus pecados y Eso. no puede decirte no puede decir ninguna mentira porque Dios sabe todos los pecados de tus pecados. Y en general lo que tienes que hacer ¿qué es? Cerrar la boca y arrepentirte. No te justifiques como lo estaba haciendo esta gente y como lo hace mucha gente hoy. Seamos humildes. Bueno, ya para terminar, vamos a hacer la conclusión del 27 al 31. En el 27, Ima, vamos a leer el 27. Entonces, que queda, la queda eliminada porque la salvación no proviene de obras. Ya esto lo vimos anteriormente. El 27. ¿De dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál? ¿Por cuál ley? Por la cual de las obras, sino por la ley de la fe. Exacto. Entonces, la jactancia queda eliminada, como comentamos anteriormente. No hay base para que alguna persona diga, yo soy salvo por mis méritos. Quien lo haga no está salvo. El 28, ¿qué dice el 28? ¿Alguien que lo lea? Concluimos pues que el hombre es justificado, pero sin fe, las obras de la ley. Ya va. Cuidado como leemos. No sin fe. Otra vez léelo calmadamente. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Exacto. El hombre es justificado por fe. ¿Y qué conclusión trae el apóstol Pablo en medio de gente que le está diciendo lo contrario? Pero él está siendo solamente un portador de la verdad de Dios. No es por las obras de la ley la salvación del hombre, sino por fe. El 29, Dios no es solo Dios de, sino también de, amén, es Dios de todos, ¿verdad? Y como dice el 30, un solo Dios, una sola manera de justificar. Dios es uno. Y miren lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Algunos podrían decir, pero bueno, Dios es un Dios para los judíos y otro para los gentiles. No. Dios es el mismo para todos. Yo recuerdo que brevemente les comento esto, me permiten, nos quedan unos 3, 4 minutos. Estaba hablando con una ministra de una iglesia y yo le estaba hablando justamente de esto, de que Jesucristo es el único camino para la salvación, tanto para judíos como para gentiles. Y ella me dice, pero es que el rabino Einstein, terminaba en Einstein, él es muy bueno. ¿Y qué va a pasar con él? Me preguntaba ella. Yo le decía, bien, la Biblia responde claramente que por ser rabino no te vas a ir a salvar. Lo único que salva para judíos y para gentiles es Jesucristo. No, pero es que debemos ser más abiertos. Debemos que ser más abiertos y aceptar a todos. No, yo amaría tener un amigo rabino. Yo lo acepto tal cual. Pero lo tengo que decir la verdad. Tú necesitas a Jesucristo. Pero ya no vamos a ser amigos. Porque ellos odian a Jesucristo. ¿Cómo quisiera yo tener un amigo rabino o un cura también? Yo puedo hacerme amigo de un cura. Nosotros tenemos que ser abiertos a todos, pero con la verdad enfrente. Jesucristo es el único camino. Esa es una verdad que ni se negocia ni se cambia. Y por último, la fe, no, la ley la coloca en su verdadero lugar y propósito. La fe no, ¿qué? Exacto, la fe no invalida la ley. Y esto viene de las mismas palabras de Jesucristo, ¿no? Jesucristo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Y vemos la concordancia bíblica en este sentido. La fe no abolish, no abuele, se me quedó el español. Abuele. La fe no... o sea, que se haya descompuesto. Bueno, la fe no invalida la ley, la confirma. Bien, hermanos, gracias por su atención. Este es el correspondiente al capítulo 3. Es un capítulo rico, se puede extender más, pero por cuestión de tiempo y para efectividad de aprender lo concreto y lo necesario del capítulo, estamos allí. Gracias, Padre, por este día,
por tu palabra, por tu gracia, porque esta palabra nos guía a la verdad eterna del Evangelio. Siempre danos un corazón, Señor, para reconocer tu justicia en nosotros, un corazón arrepentido, un corazón que te busque. Los hombres no te buscan por su propia cuenta, pero gracias, Dios, porque tú nos has dado la vida y nosotros te buscamos todos los días, Señor, mediante la gracia que es en Cristo. Bendice, Señor, a los hermanos que no pudieron venir. Bendice la próxima reunión y que ya queda otras 3 reuniones y que podamos continuar con tu palabra. En Cristo Jesús, bendice esta semana. Amén. Bien, brevemente, el plan entonces para el 22 tenemos el capítulo 4. Por favor, léanlo. El 28 habíamos dicho que no hay reunión por cuestión de las damas. Y entonces nos quedarían los 2 semanas de diciembre. Entonces nos quedarían que 3 reuniones básicamente. Y por lo que veo, vamos a el capítulo 4, el 5 y el 6. Brevemente, sé que están apurados. Pero la segunda parte de mi practicum va a ser, vamos a conversarlo si es posible en enero. Entonces a partir del 6 en adelante. Que yo creo que son 4 meses, son 8 reuniones. Posiblemente nos daría para terminar el libro romano. Eso es tentativo, lo conversamos. Y bien, hermanos, Dios les bendiga. Coman su dona, por favor. Ahora sí quería dona.